Amigos de Hablando Claro, ¿qué tal? Un gusto saludarlos nuevamente y hoy verdaderamente de manteles largos, hoy con la oportunidad de platicar con un personaje de nuestro país, un líder de opinión, un hombre que se ha dedicado toda su vida a luchar por este país. Para mí es un verdadero honor y un gusto platicar con el ingeniero Pedro Ferriz de Con. Pedro, gracias por aceptarnos esta invitación y por estar aquí hoy con nosotros. Bienvenido. Tenía yo muchas ganas de estar contigo, Mark. He Gracias. venido siguiendo tu trayectoria, tus conversaciones, tus reflexiones. Y mira, cuando hay un medio de comunicación como el tuyo, sin compromisos más que con México y con un solo objetivo, que es México, me encanta estar aquí. Muchas gracias, es un honor. Y pues Pedro, yo quisiera, entrando en materia, hay muchas voces en contra de la revocación. Creo que es evidente cómo está la situación del país hoy. El presidente, no es que creo yo, no es que no entienda la situación mundial, sino que tiene un plan muy claro hacia dónde quiere llevar a México y creo que no es lo que nos conviene a nadie. Sin embargo, tenemos la oportunidad de quitar esta tragedia de encima, que es el 10 de abril. Yo la entiendo legal y viable por todos lados, pero hay una gran cantidad de voces en contra. ¿Qué nos podrías comentar de esto? Bueno, pues, en primer lugar, que a la sociedad mexicana le hace falta madurar. Necesitamos ser no solamente teóricos de la democracia, sino prácticos en la democracia. La democracia se hace con demócratas, no se hace con ausencias. Ahora, como le llaman, abstenciones activas, ¿no? O sea, la democracia tiene que ejercerse. Y tenemos que entender que en la Constitución de México se confieren derechos a los que inmediatamente nos formamos porque nos encanta reclamar nuestros derechos, pero también nos da responsabilidades, obligaciones. Y hacia las obligaciones ya no estamos tan preparados, porque hacerle una ausencia, hacerle un vacío a una convocatoria constitucional mandatada por nuestra Carta Magna, yo pienso que es la primera falta que estamos cometiendo en medio de toda la información que ha surgido, que la entiendo, porque entiendo los contras Claro. de ir a votar, pero son muchos más contundentes los pros y si quieres de esto platicamos. Claro que sí, por favor, y yo coincido, entiendo cómo está el ambiente, creo que todos entendemos, el país está plagado de publicidad que a toda lógica está prohibida legalmente, sin embargo está llena, la convocatoria del presidente que causa también, pues mucha por lo menos inquietud en la población general, donde cómo es posible que si la revocación es para revocarlo a él, pues él esté invitando a participar. Entonces sí, entiendo también esto. Lo que no me queda claro, por lo menos a mí, Pedro, es cómo puede haber tanta gente que diga que ir a votar puede ayudar a que el señor no nada más se ratifique, cosa que no existe en la ley, sino que además pueda hacer y dar pie a una extensión de mandato o a una reelección. Esta parte creo que no nos queda clara a todos, porque no aparece. Sí, bueno, en primer lugar, la palabra ratificación no existe en la ley. Se Exacto. modificó el artículo 35 de la Constitución, el 84, el transitorio cuarto, y en ningún lado se habla del término. Ahora, evidentemente, el presidente lo está utilizando como una forma de mercadotecnia para hacer que esto choque entre las personas que pensamos Claro. y que entonces pudiéramos decir, no, lo que está haciendo él es la base para el día de mañana construir un discurso de perpetuidad en el Claro. poder. Y esta es, bueno, en primer lugar, es una parte que tendríamos que evaluar porque si no está plasmado en la Constitución, entonces ni siquiera tendríamos que observarlo, porque no es parte de un escenario posible. O bien, te lo voy a poner de otra manera, no es parte de un escenario legal. Exacto. No, sí. Entonces, si no hay legalidad, digo, si entramos al terreno de la legalidad, bueno, entonces yo te podría hablar de otros terrenos, como la reacción de la sociedad o en términos de desobediencia Claro. o en términos de confrontación, pero ese ya es otro nivel. Ya estaríamos hablando de cómo tendríamos que ponernos de acuerdo en la sociedad para enfrentar un dictador.
correcto. Pero si en este momento la convocatoria es constitucional, fíjate, Marc, con un colegio electoral que es ciudadano, Exacto, y hay que aprovecharlo, lo tenemos todavía independiente. y hay muchas personas que dicen, no, 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 estas condiciones no son condiciones ideales para ir a la revocación. Y entonces, eh, yo me pregunto, ¿qué es más, qué es más viable o qué requiere de más del ciudadano? ¿Practicar la democracia cuando las condiciones son adversas Claro, o practicar la democracia cuando las condiciones son ideales? Ahora, si son ideales, desde ahorita le claro. digo a tu público, no somos Dinamarca. Así es. Ahora, si son adversas, entonces todas las personas que están convocando para que no vayamos a votar, están convocando a que no vayamos a votar porque considerarían que la única forma en la que la revocación de mandato fuera, digamos, viable, es bajo el principio de que la democracia fuera idílica, fuera Exacto, ideal, pero no es. Y entonces, si no es una democracia ideal, digamos, si la democracia tiene 5 niveles y estamos en el primero, tenemos que hacer un frente de mucho mayor lucha estando en un punto primitivo de la democracia que si estuviéramos hasta arriba. claro, claro, claro. Lo que me implica pensar que esos teóricos que nos están, que respeto, pero esos teóricos que están invitando a no votar y hacerle el vacío al presidente, en realidad el vacío que le hacemos al presidente es lo que el presidente está esperando. Exactamente, es prácticamente apoyarlo, es no dejar claro y patente que no queremos esta dictadura, que no queremos este régimen. Y creo que como bien comentas, además, si tenemos una democracia que está en evolución y que hoy por lo menos es confiable, yo tengo certeza de que mi voto cuenta si voy y lo deposito en una urna, pues caray, tenemos que partir de ahí y lo que yo entiendo, Pedro, es que no existe una democracia si la gente no participa. No recuerdo, por lo menos a mí me falla la memoria tal vez, pero yo no recuerdo algún evento en ninguna parte del mundo donde alguna democracia o algún pueblo haya ganado algo sin participar, haciendo esta manifestación pasiva de brazos cruzados. Yo no lo recuerdo. Sí, porque lo que estamos haciendo es apelar a la ignorancia, Exacto. porque a mí me ha dicho gente muy, muy respetable y muy querida, Pedro, no vamos a lograr el voto de la gente porque tienes que hablarle al taxista, tienes que hablarle al operador de una maquinaria en una construcción, tienes que hablarle al plomero. Yo digo, bueno, ¿y eso es malo? ¿Es malo el invitar a que la gente, si no está viviendo un escenario social como el que hubiera imaginado que pudo haber sido este gobierno, Sí, sí. y hoy se encuentra con la primer posibilidad, Marc, la primera que se nos da en nuestra historia de poder revocar, pues entonces revoquemos. Ahora Claro. fíjate, se dice, es que esta convocatoria la hizo el presidente, no la hizo el pueblo. Es un- Yo le quiero preguntar a esta gente, ¿cuándo ven al pueblo juntándose en una plaza pública para ponerse de acuerdo, para llevar a cabo una iniciativa al Congreso para que eleve a rango constitucional una revocación de mandato? ¿Cuándo lo vamos a ver en el mercado? Jamás, nunca, nunca. Sí, 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 es idílico, pero no es real, por supuesto. A mí me Sí. encantaría que, Vamos, bueno. ¿quién mató al comendador Sí, Fuenteovejuna, señor? No, 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 sí, espérame, si no es, aquí no es Fuenteovejuna, aquí no es un asunto de que se juntó el pueblo porque ya sí, está caray. harto y porque dijo, vamos a hacer esto legal y como nosotros, pueblo, convocamos, entonces ergo es legal. Exacto. El único que tenía la posibilidad política de llevar a cabo la iniciativa revocatoria bajo el principio de que, claro, está proponiendo una trampa, es el presidente. Sí, claro. Eso me parece bien, pero mira, Marc, cuando yo era muy chamaco, Sí. aprendí algo. A mí me gustaban mucho las artes marciales, me gustaba mucho el karate, estudié muchos años karate.
y judo, así como Vladimir Putin. Sí, sí. Y el principio del judo es extraordinario. Aprovecha la fortaleza de tu adversario para vencerlo. Correcto. Tú dijiste algo muy importante al principio de esta plática. Que yo sepa, estamos ante una institución, un colegio electoral, que si yo voto en contra del presidente, va a contar mi voto. Exacto. ¿Qué pasaría si todos los que están diciendo que no votemos estuvieran hablando como tú y yo? Que estuvieran diciendo, vayamos todos a votar, vamos a creer que este país es un país democrático, vamos a Claro. entender que la sociedad tiene una fortaleza, vamos a ir con una iniciativa en la que todos, con entusiasmo, vayamos y derroquemos, bueno, derrocar es de rey, depongamos al presidente de la República, porque se está dando esta oportunidad que el Claro, presidente claro. apuesta que no vamos a utilizar por nuestra propia ignorancia. Sí, y por esa psicología inversa, ¿no? Voy a hacer todo lo contrario a lo que diga el presidente. Luego, entonces, si él me invita a votar, no voy. Y estamos cayendo en un argumento que a mí me parece de kinder, Pedro, esto es absurdo. Hoy por hoy, lo peor que puede pasar es que dejemos en las urnas patente que hay una gran cantidad de mexicanos que no estamos de acuerdo con este gobierno. Creo que ese es el peor escenario posible, no más allá. Y yo me cuestiono también lo que comentas tú ahorita, es todas estas voces en contra, que claro que hay muchas respetuosas y hay respetables también, valga, pero que muchos de ellos también apoyaron esta campaña del presidente, lo apoyaron cuando era candidato. He escuchado frases sin mencionar nombres que decían, claro que yo lo apoyé, claro que voté por él y volvería a votar por él, porque creo que es lo mejor que le pudo haber pasado a México. Y esto lo decían hace 3 años escasamente, y ahora cambian el punto de vista. Creo yo que si estamos en ese juego, cuando tenemos un pueblo que se deja llevar tanto por los comentarios en los medios, es un juego muy peligroso. Si no acabamos con esto, creo que podemos llegar a una dictadura de décadas, como lo hemos visto en otros países, y sin tener el instrumento democrático, estamos a las puertas de lo que pudiera ser una tragedia para nuestro país. Es algo así como cocinarnos a fuego lento, Exacto, sí, 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 ¿sí? sí, Porque no nos estamos dando cuenta. El país está navegando como un enorme barco, sí, enorme tonelaje, hacia un iceberg. sí, Y estamos diciendo, iceberg, allá hay un iceberg. Y en lo que cambias el curso y la inercia del barco, sí, irremediablemente te va a llegar a chocar con él. exacto, Entonces, yo pienso que tenemos que aprovechar la coyuntura y oportunidad histórica que nos está dando este momento. sí, Yo te voy a caray, decir una cosa, Marc. Yo sí. pensé al principio, cuando vino el proceso, cuando se encontraron las firmas, yo dije, no Que vayamos a no, votar. lo sé, Lo dije, lo dije. sí, Y después me puse a estudiar. ¿Por qué me puse a estudiar? Porque soy un líder de opinión. claro, claro, Y si soy un líder de opinión, tengo que asumir mi responsabilidad así es, de que lo que yo digo puede influir en un ámbito muy pequeño, mediano o muy grande de la población mexicana. Y yo no quiero exacto, ser una mala influencia. Entonces, exacto, tengo que opinar en función de lo que estudio. así Y es. cuando estudié las condiciones, cuando vi las circunstancias, me di cuenta que estaba yo cometiendo un error al convocar a la gente a que no fuera, porque lo que estábamos haciendo es un vacío y el vacío nos puede asfixiar. Claro, claro, claro. Además, cuando sabemos que hay una cargada descarada contra el INE, ¿y qué sucede? Inclusive el hecho de dejar las urnas vacías, esto es una mayor justificación para reformar al INE, dando todos estos pretextos de no vayas, no participes, oye, el INE no pudo convocar, está en contra de la democracia, hay que reformarlo, porque pues yo usaría esos argumentos estando del otro lado de la Del otro historia. lado, Exactamente. Entonces, estamos ayudando a dar más argumentos todavía para la destrucción del INE cuando se viene este cambio de 4 consejeros, empezando por Lorenzo Córdoba y Ciro Murayama, que han defendido
con uñas y dientes la democracia en este país. Entonces, caray, ¿por qué esa falta de responsabilidad en tanto comunicador, en tanta gente tan mediática? Seguimos en México, creo yo, de una forma muy irresponsable, lo hablaba yo en mi transmisión de ayer en la noche. Estamos más preocupados por ver tal vez el capítulo de Broso donde cuentan chistes y se burlan del presidente y lo critican, pero no tenemos 10 o 15 minutos para leer 4 artículos de la Constitución o ver un video, que hay tantos, aquí los hemos hecho, pero qué flojera, ¿no? Eso, perdón, a la mexicana da hueva ver esos videos. Además, no hay mejor invitación o más cómoda que aquella que te invita a no hacer nada. Sí, Fíjate, es Domingo de Ramos. ajá, Una parte importante, no diría cuánta y menos ante estas condiciones económicas, de la clase media mexicana se va de vacaciones. Yo recuerdo cuando llegaba yo a estas fechas, que estaba yo en los prolegómenos de lo que serían las vacaciones de la Semana Santa, aprovechaba segundos después del viernes anterior para, claro. a partir de ese momento, coto libre de casa, ¿no? Y que todo fuera un descanso prolongado. Claro, La fecha es mala, sí, pero México vale mucho más que la fecha. así es. Sí, Entonces, no estamos acostumbrados en México a pensar por México, a hacer por México, porque todo el mundo hablamos, pero ¿quién hace por México? Es una exactamente. gran oportunidad para hacer por México. Y es una oportunidad para hacer no solamente por México en función de un hecho concreto, sino de las palabras puede ser que sean argumentativas, pero las acciones son ejemplificantes y Totalmente. tenemos que dar un ejemplo de civismo. Nos urge ser un país cívico porque podemos caer, o sea, si estamos en este primer nivel del que hablamos de democracia, podemos rápidamente desbarrancarnos Sí. e irnos hacia una dictadura como Kamala Harris estaba diciendo la semana pasada, estaba diciendo, veo con gran preocupación el deterioro de las democracias de nuestros vecinos. Sí, 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 sí. Bueno, y nos dejaron fuera de esta ecuación con Costa Rica, con Panamá, República Dominicana, ¿no? Esto ya es grave, o sea, ya se están dando consecuencias de esta política tan destructiva del país. Sí, y además es destructiva, es sistemática, Sí, porque es intencionada. Es decir, totalmente. yo entiendo que el presidente no tiene muchas neuronas, o si las tiene, están inconexas. Están Y, peleadas entre ellas, no se hablan. oye, y te lo digo con un sentido eh, muy determinado de que veo que no está bien el presidente. Eso es Pero, real. pero sí conozco su bagaje y el equipaje que ha cargado durante toda su vida y toda su carrera. Es un hombre que tiene las pautas del comportamiento de un socialismo que ya probó su ineficacia. Así es. Sí. Pero, pero hemos caído primero en la idea que nos vendió en 2018 de que era el único que no era político Oh, bueno. Oh, bueno. y era el que más, ¿no? Y Totalmente. que era un hombre moderado. Después de quemar pozos en Tabasco cuando apenas empezaba, yo no sé qué quiera decir moderación en su O, lenguaje, ¿no? o invadir reforma durante meses sin que nadie le dijera nada. Claro, Ahora, fíjate, si nos vamos atrás en el tiempo no muy remoto, Mark, eh, se cancela un aeropuerto que nos costó 400,000 millones de pesos llegar hasta donde llegamos, asumiendo aparte una deuda por 5,000 millones de dólares con Mr. Fink, ahí sí, con BlackRock, eh, argumentando que el pueblo no quería eso. Ese antecedente que nos mantuvo en silencio a los mexicanos debió haber sido el cue para que fuera la señal en donde todos saliéramos a las calles y decir, no, 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 perdóname,
esto está mal. Claro, El hombre claro. canceló el proyecto con una encuesta a mano alzada del pueblo Sí, sabio. es absurdo, Eso es absurdo, pero absurdo. resulta más que la sociedad mexicana no haya hecho nada. Eso es muy preocupante, Pedro. ¿Qué nos pasa en México? No tenemos sentido de pertenencia. Yo volteo a ver otros países, defienden su tierra. Hoy tenemos un ejemplo que es trágico, pero a la vez es muy, caray, deberíamos aprender de él y es lo que está pasando en Ucrania. Hoy en Ucrania cualquier ciudadano tiene que ir a agarrar un arma y defender su tierra. Y aquí tenemos a un presidente que lo primero que hace es quejarse con Estados Unidos porque cómo aprobó tan rápido el apoyo a Ucrania, pero no ha apoyado el dinero para la pobreza en Centroamérica. Esto es, yo sé que hay un programa, tiene un programa, está siguiendo una receta, pero también esto ya estamos hablando verdaderamente de una psicopatía Muy grave en la que hemos entrado nosotros. Sí, porque ¿dónde quedó nuestro sentido de pertenencia? Perdón. ¿Y dónde quedó nuestra lógica? Sí, Si el 80% de la población ciudadana de nuestro país no va de acuerdo con este gobierno y tenemos frente a nosotros una oportunidad revocatoria, en este momento estamos dudando en acudir cuando es una oportunidad para acabar con aquello de lo que no vamos de acuerdo. ¿En qué exacto. parte estamos nosotros actuando con lógica Sí. ante esta oportunidad que se nos presenta, feíta, poco atractiva, desangelada, sí, pero que los que le podemos poner todo el adorno para que resulte lo contrario? Tú imagínate, Marc, que el 11 de abril todos los periódicos del mundo saliera: México Revo destituye a su presidente. Caray, eso es fiesta nacional, eso sería una verdadera fiesta y un orgullo que nos hace tanta falta como sociedad tener un triunfo así. No un partido Fíjate, de fútbol. no, o sea, yo de repente tomo un taxi en París y me dicen: ¿de dónde es usted? Pues de México. Ah, el Canelo. O Sí. sea, el Canelo. Me digo, quiero mucho al Canelo y me parece extraordinario, pero eso no es México. México debiera ser un país de estatura. Cuando de Claro. repente la estatura se te minimiza y haces de un aeropuerto como el de Felipe Ángeles No, bueno. el epítome del país que aspiramos a tener, entonces me pregunto si estamos a la altura de las perspectivas que tenemos para el país. ¿En dónde, Marc, Eh, se perdió este proyecto de un gran país que había para México? ¿En qué parte perdimos la dimensión de aquello por lo que estábamos luchando? La verdad no lo sé, Pedro, pero es muy preocupante porque yo recuerdo cuando yo iniciaba mi carrera como ejecutivo, había aquella tendencia tan grande en México, esa cultura de la excelencia que tanto se estuvo promoviendo en el país y todos nos capacitábamos, íbamos, usábamos un pin con la bandera de México, nos sentíamos orgullosos, luchábamos por la democracia, tratábamos de hacer todo lo mejor y el país empezó a crecer a pesar de nuestros gobernantes. Pero hoy yo no lo veo. Y yo no sé, y yo sé que tal vez la pregunta suena triste y suena fea, pero es esta típica frase, cada pueblo tiene el gobierno que merece. ¿Verdaderamente hoy esto es lo que merece México? Por supuesto que no merecemos esto, pero, pero para salir del hoyo tienen que pasar varias cosas que me preocupan. Una, Sí, las sociedades reaccionan hasta que están en lo que conscientemente saben que es la parte más honda del hoyo, de así este, es. de este, de este pozo profundo en el que van entrando los pueblos. Ucrania, tú acabas de citarlo, inmediatamente reacciona porque sabe que está inmersa en un proceso que más abajo ya, o sea, cuando tú Sí, sales a la calle y te cae uno o dos de frente, pues sí, evidentemente bueno, que sabes que estás en problemas. claro. Y entonces tu reacción es: doy la vida por mi país. Sí. ¿Nos hace falta más? O sea,
uno entiende, mira, uno aprende en la vida por dos vías. Una, por lo aleccionante de una vivencia que tengas, y otra forma de aprender de la humanidad es por el sufrimiento. Sí, sí, Ahora, ¿estamos sufriendo? Es una pregunta que nos hacemos. Pues yo creo que la mayoría de los mexicanos está sufriendo, yo también. porque vemos el deterioro de nuestro país, porque vemos el deterioro de nuestras ciudades, porque vemos que estamos inmersos en un proceso violento, Mm, incurable, en el que todos los días hay matanzas, que sí, algunas se acreditan y otras incluso se ignoran porque no están los cuerpos. sí, es, bueno, O sea, son condiciones que nos deben de hacer pensar que México ha venido pegando pasos cada vez más hacia atrás. sí, Y entonces estamos perdiendo el activo más grande que puede tener la vida. El activo más grande que puede tener tu vida y la mía es el tiempo. sí, Estamos perdiendo tiempo. sí. Sí, sí, y como bien dices, ese es el principal recurso y es un recurso no renovable. No Y cuando renovable. empieza, sí, cuando empieza uno a llegar a estas alturas, yo me pregunto, oye, yo quiero vivir en una dictadura así, quiero terminar mis días en una dictadura tipo castrochavista, o esto es lo que quiero para mis hijos, para mis nietas, se me hace una tragedia. Y se me hace tan trágico que tengamos la oportunidad. Hoy es una credencial del lector nuestra arma, Pedro. Hoy la credencial del lector se convierte en nuestra arma para luchar por este país. Y todavía sigo sin alcanzar a entender cuál es esa duda y cómo no podemos darle 2 horas o 3 horas de ese domingo 10 de abril, ese domingo de Ramos a nuestro país. Porque sí, el panorama no es muy claro, el panorama se ve muy oscuro. Y creo que sí tenemos una gran cantidad de población que está sufriendo ya y otra gran cantidad que está asustada, aunque no lo diga. Fíjate que uno de los argumentos que se esgrimen es, bueno, ¿qué pasa si se va López Obrador? Entraremos en una crisis. Y entonces, lo primero que nos tenemos que preguntar, bueno, que no estamos en una crisis. O sea, ¿qué es lo que están pensando? ¿Una crisis mayor Sí, que que puede este ser peor que caos? esto. ¿Puede ser peor? Bueno, pues evidentemente que sí podría ser peor, por supuesto. Y si nos cae una bomba atómica, Ah, sería peor bueno, que lo peor. claro. Pero uno tiene que ir viendo las condiciones que se te van presentando en el camino, igual que los principios de Maquiavelo. El Eh, fin justifica los medios. El fin es la revocación. Los así medios son es. democráticos y son estos. ¿Son los mejores? No, son los que hay. Es lo que hay, exactamente. Entonces, si mi finalidad y la finalidad de todos los mexicanos es acabar con esta pesadilla, no entiendo por qué dividamos nuestro voto entre la ausencia, porque sabemos que si vamos a votar Ah, para que no, se se va. vaya. Claro, se va, por supuesto. Y si sabemos que pudiéramos votar de los 37.154.000 personas que tendrían que acudir al voto, que votáramos 50% más uno de esa cantidad, el presidente en automático estaría fuera. Está fuera. Fíjate lo misvalorado que está la sociedad mexicana. Dice, ¿y qué tal si no se quiere? Es que sí, 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 bueno, ese argumento a mí me pone los pelos de punta. Es que nadie le va a preguntar, caray. Pero O sea, pues si no es suyo el país. exacto, ya Ahora, nos estamos asumiendo así, es ojalá increíble. y ese fuera nuestro problema. Que Eh, dijera, aquí está dándome un resultado adverso, pero no me quiero ir. Bueno, pues ya me estás dando el instrumento perfecto para que si no te quieres ir, te saco. claro, Pero en el momento en que se dé a conocer el resultado final de un conteo, en ese momento, si le es adverso, en ese momento, por las... ¿Qué pasó en el 2000? sí, sí, Cedillo salió y dijo, ya vi el conteo y reconozco como gobierno que ha ganado el opositor. así es. Nada más por el conteo, Sí, porque entonces, bajo la premisa de esa actitud social, ¿qué tal si no se quiere ir?
pues entonces te podría decir, bueno, ¿qué tal si la Bastida no se hubiera querido ir en el Ajá, 2000 y hubiera tomado el sí, poder a fuerza, ¿no? claro, claro. Otro argumento es que el presidente nunca ha aceptado sus derrotas, Las ha ¿sí? asumido todas. No ha aceptado las derrotas, pero ha tenido que ser derrotado cuando ha sido derrotado. Es decir, Exacto. tomó posesión como presidente legítimo, pero el otro presidente, el que ganó, estaba muerto de risa, Claro, claro. porque la adopción de sus resultados resulta irrisoria. Es de kinder, es de risa, es infantil, es pueril. Totalmente. Entonces, yo pienso que toda esta convocatoria para no acudir no es otra cosa más que eh, una misvaloración, una falta de aprecio Sí, por la personalidad jurídica que tiene la sociedad mexicana, que no se da cuenta que si ganamos este proceso, todo lo que se le vaya de fuerza al presidente se le va a traspasar a la sociedad. así es. Así es. Sentamos un precedente histórico, Pedro. Esto cambia a México y lo cambia para bien, porque esto está en la famosa jurisprudencia, la dejaríamos clarísima en ese punto. Y con ese poder de la población, cuando podamos seguir fiscalizando bien a gobernadores, al siguiente presidente, la sociedad cambia, nuestro México cambia, ellos tendrán que cuidarse también y no tener este descaro y esta impunidad con la que viven hoy la mayoría de nuestros políticos. Eh, Simplemente por eso vale la pena. Nada más eso justifica el hecho de ir a votar, ¿no? Es otro argumento. Es que en una elección presidencial fue el 62% de la población y en una intermedia pues va menos, ¿no? Está bien, lo entiendo, pero esta es la primera vez y tiene un atractivo, ¿eh? Es Claro, la primera vez que vamos a un proceso revocatorio y eso solo podría ser más atractivo que cualquier elección presidencial, así es, sí, porque aquí no vas a ver si gana uno o el otro o el otro o el otro, o un partido político o una coalición. sí, Aquí es o te vas o te quedas. sí, 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 sí. Y la campaña más intensiva que ha habido en contra de López Obrador ha sido su gobierno. Sí. No necesita hacer campaña. No, es que solitos, solitos. Solitos ellos, es impresionante, lo vemos ahora con este aeropuerto, lo has comentado varias veces con el AIFA. Y bueno, es increíble, la única línea aérea que llega para intentar justificar que es un aeropuerto internacional, pues estamos hablando de Convianza de Venezuela, una línea aérea que está siendo investigada por tráfico de dinero, que está considerada de las más peligrosas del mundo, prohibida para Y volar. que tuvo un solo vuelo. Sí, claro, 80 personas, absurdo, y los mismos van y vienen. Mira, además con otra, te voy a decir, estaba yo viendo una historia de una familia que perdió el vuelo por falta de señalización. Es que sí, no es. Sí, 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 sí. O Pues, sea, ese es el país que queremos. pues los mismos aplaudidores, ¿no? Estos supuestos periodistas como el tal Lord Molécula, se hizo viral el video donde el tipo tiene 3 horas y acaba perdido en medio de un lote baldío, ¿no? Hasta con miedo. Y no pudo llegar a la inauguración de su presidente. Yo creo que ese es el indicativo más claro de cómo se hacen las cosas, ¿no? Sí, sin Una duda, pista sin duda. aérea realmente. Sí, Entonces, ¿qué pasaría, Pedro, si todos estos que están en contra, si todos estos que nos invitan a no votar, donde yo no encuentro un argumento, porque invitarte a no votar es darle la espalda a la democracia, no encuentro, creo que no hay más definición. ¿Qué pasaría si ellos invitaran? Porque uno de los argumentos es esos. No va a ir mucha gente a votar. Bueno, pues obviamente no, y si sigues convocando a no participar, pero ¿qué tal si convocas a que vayamos y las urnas se llenan? Como bien dices, es un evento muy atractivo, es la primera vez. yo pienso que todo esto debería de tener un sentido por México. Claro. No se trata de que a mí me choque el convocante. Sí.
no se trata de hacerle un desaire al presidente, porque contra el desaire al presidente está la atención al país. Y si un país te llama para que des tu vida por él cuando está en peligro de ser invadido, yo pienso que vale la pena que respondamos ante un país que te está llamando para que opines Claro, sobre claro. si quieres seguir el curso que está siguiendo México, porque México es un gran país. Oh, sí, Lo sí. que le hemos fallado, pues somos nosotros. Sí. Unos por eh, pensamiento, palabra, Y acción. obra y omisión. Sí, Y fíjate que para mí el no sí, ir es un pecado de omisión. me quedo de acuerdo. Sí, Y cuando tú te quedas pasivo ante una situación tan acuciante como la que hoy tenemos, lo único que le puedo decir a toda la gente que no, que ya decidió no votar, es que en ese momento el no votar nos convertirá en cómplices de López Obrador. exactamente, exactamente. Este gobierno que en un día le da un albazo al Banco de México, que un día mete un decreto para evitar que se rescate el aeropuerto de Texcoco, y de verdad queremos dejarlo hasta el 2024, cuando sabemos que viene esta reforma al INE y probablemente sea el último evento democrático que vamos a tener en el país, verdaderamente democrático. Entonces, caray, y yo insisto mucho, una democracia no funciona si no participas. Una democracia no puede funcionar si te quedas sentado en tu casa. Un desaire, cada que oigo ese argumento, a mí me suena como si fueran los amigos de mis nietas. Hoy no voy a ir a partir su pastel de cumpleaños para que se sienta mal. O sea, no estamos hablando de un niño de primaria, estamos hablando de un presidente y si no vas, es apoyar a que se quede. Es así de sencillo. Sí, sí, quiero darle un sentido positivo a todo esto, Marco. Claro, por favor. Eh, yo quisiera que hubiera un llamado a la conciencia de los mexicanos. En ese sentido, yo no quiero que un, un hombre que comparte conmigo la nacionalidad votara porque lo digo yo, porque lo dices Claro, tú, claro. o no votara porque lo dice Loreto, porque lo dice Broso. Yo quisiera que acudiéramos a algo que hace muchos años aprendí de mi madre ante una disquisición que yo tenía que tomar en mi vida, muy chavo, muy niño. Me dijo, me tocó así el pecho y me dice, ¿qué te dice tu corazón? Ay, qué hermoso, qué hermoso. ¿Qué es lo que te está dictando tu corazón? ¿Qué es lo que tú quieres hacer? Ya te dijo tu papá esto, ya te dije yo esto, ya te dijeron en la escuela esto. ¿Tú qué quieres hacer? Tú. Entonces, si lo que yo quiero hacer es hacer el vacío al país, pues órale, Claro, ya, claro. eso ya es inapelable, ¿no? Sí, sí. Si, si me resigno a esperar una siguiente oportunidad en la que el convocante me guste, en la que el convocante sea yo, en la que no se rompan los principios de la legalidad hacia el proceso, en la que haya un colegio electoral absolutamente prístino, totalmente neutral, si es posible hasta extranjero, para que no haya ningún tipo de problema, ¿no? O sea, Claro. que sea un consejo electoral de marcianos, o, parece perfecto. Pero creo que para que llegue el punto en que estemos en esa condición de una democracia ideal, faltan muchas décadas. Ni siquiera me atrevo a decir cuántas, Sí, pero sí podemos, con nuestra ausencia, perder el ritmo sí, del país que tú y yo soñamos en algún momento así es. cuando éramos jóvenes Sí, eh, a formar juntos. así. Y veo a mi país, lo veo en franca decadencia, lo veo desbarrando hacia el abismo.
Lo veo confundido, dividido, en un entorno de ignorancia y de desinterés Sí, de apatía. y de apatía, de- pero si hubiera un milagro, dicen que en México hay las soluciones prácticas Sí, y las milagrosas. eh, La práctica es rezarle a la Virgen de Guadalupe. La milagrosa es que nos pongamos a trabajar. Y yo creo que lo que tenemos que hacer es ponernos a trabajar para hacer que la democracia sea un instrumento real de la sociedad mexicana. así es. Y yo no puedo quedarme callado ante la oportunidad histórica que tenemos para acudir a las urnas y hacer lo que nos toca hacer. Estoy de acuerdo, Pedro, y te agradezco. Y además, esta anécdota que nos platicas de tu madre, creo que es algo muy real, porque creo que el corazón no se equivoca. Y si algo, a pesar de esa apatía, creo que estoy seguro que los mexicanos amamos a este país. Yo he tenido la bendición de recorrerlo de arriba abajo varias veces en coche, todavía cuando había trenes, en avión, en fin. Y es un país que se te mete en las venas. México uno acaba amándolo. Y creo que si hacemos ese acto de preguntarle a nuestro corazón, seguramente vamos a ir a votar. Si nos quitamos las opiniones, como bien decías ahorita, y le preguntamos a nuestro corazón, creo que México nos está haciendo un llamado muy importante y vamos a responder. Y yo sí me quiero quedar con esa esperanza, que además siempre tomamos la decisión al último momento, ¿no? Decidimos Esa es unos otra, minutos ¿no? antes de que cierre la ventanilla. Esa es otra. Tenemos el espíritu de Sí, Jaudini. Somos así, escapistas de las circunstancias y del segundero, ¿no? sí, sí, sí. Y ahora estamos ante el segundero, esperando a que se dé el momento. Y entonces, cuando se dé el momento, Ahí, tomaremos la decisión. sí. Pero yo quiero nada más preguntarle a la gente que te está viendo, Pues, sí. ¿qué pensará el día 11 si no acude? ¿Qué tendrá como respuesta para sus hijos cuando le digan, oye, papá, en aquel momento en que se convocó a la revocación de mandato, ¿tú qué hiciste? Ah, yo tuve una abstención activa. ¿Eso qué es, papá? ¿Eso qué es, abuelito? ¿Eso ¿De qué qué es? sirvió, papá? ¿De qué sirvió? Y, Sí, y sobre todo, me contaron una anécdota muy simpática. En Tel Aviv, allá en Israel, había un problema, los usuarios del transporte público, porque escupían dentro de los autobuses. Y entonces pusieron unos letreros en los autobuses que decían, no escupa, ¿qué gana? Y tú sabes que en el pueblo de Israel, los que no, no bueno, ganan, no, bueno, o sí, sea, no, sí, tienes que ganar algo, ¿no? por Entonces, supuesto. como no ganaban nada, dejaron de escupir. Entonces, Eh, yo aquí le pregunto a la gente que no vaya a votar, ¿qué gana? Exacto, exacto. ¿Qué ganas? ¿Y sabes qué? ¿Qué pierdes? Es- Porque no nada más nos tenemos que limitar en preguntarle a los abstencionistas, ¿qué vas a ganar si no vas? También valdría la pena preguntarles, si es que hay esa capacidad de evaluar, ¿qué vas a perder? Y puede ser que pierdas tu democracia y tu dignidad. Fíjate, Pedro, ahorita me recuerdas, por supuesto, yo vengo de mitad familia judía, mitad familia católica. Claro. Bueno, oye, yo soy de con. Sí, pues sí, claro, Bueno, pues claro, claro, entonces sabemos de lo claro, que estamos claro. hablando, ¿no? Exactamente. Decía mi padre, y siempre nos educó con dichos, era, bueno, un hombre maravilloso. Y Y me decía él, mi hijo, dedícate a lo que tú quieras en la vida, haz lo que sea, lo que a ti te haga feliz, por supuesto, trata de ser el mejor, pero jamás hagas algo que te impida de verte de frente al espejo. Y sí, eso a mí se me quedó muy grabado. Y por lo que comentabas ahorita, ¿cómo te vas a ver al espejo el día 11 de abril? Cualquiera de los que nos están viendo ahorita, ¿cómo te vas a ver de frente al espejo sabiendo que dejaste y diste la espalda a la democracia y a lo que puedes hacer por tu país
que no es un ente que no se pueda determinar tu país. Hay que entenderlo realmente, esta es nuestra casa, aquí vivimos, fronteras adentro, somos mexicanos, aquí nacimos, crecimos, nos alimentamos, nos educamos, nos enamoramos, nos casamos, tenemos a nuestros hijos, esta es nuestra casa. ¿Cómo puedes darle la espalda? Yo sí creo, como bien dices, bueno, ¿qué ganas también, no? ¿Qué ¿Qué ganas sin ganas? ir? Si no vas, ¿qué ganas? Entonces, vamos a las urnas. Eso es lo que hay que hacer y ojalá este 10 de abril, así como tenemos fechas en 1810, en 1910, ese 10, que ahora será por el día y no por el año, pero que vuelva a ser una fecha histórica, una fecha para festejar en México. Creo que se Sí, puede. además, yo creo que ya nos tenemos que fijar fechas para festejar, ¿no? Sí, caray. Sí, por favor. Fíjate que yo tengo como experiencia en mi vida que las noticias malas llegan solas, Sí, sí. pero las buenas, Marc, hay que hacerlas. Así es. Así es. Entonces, si tú no haces porque haya noticias buenas, no va a haber noticias buenas. Y las malas llegan, ¿eh? Las malas, Solitas. Sí, es solitas. así, es Sí, así. sí, sí. Esas no te preocupes que te van a llegar. Pero ojalá y este pueblo querido, que es nuestro y que es, pues aquí nacimos y aquí nos van a profesar cristiana sepultura. Así Yo es. creo que ese pueblo merece mejores tiempos. Hemos luchado mucho por nuestra cultura, por nuestra identidad, por nuestra Sí. idiosincrasia, esa de la que tanto nos quejamos. Sí. Esa idiosincrasia mexicana es maravillosa. Uf, México es un país dispuesto. México es un país obediente, es un país obstinado cuando se propone algo, es un país determinado, cálido. Sí. es un país intransitable cuando dice, ya hasta aquí llegué. Hasta ahí. Y Sí, yo me pregunto si esto que se nos pone de frente resulta ya intransitable. Yo, yo por creo mi que sí. parte, si me pusieran una oportunidad más delgada que esta para buscar la salida de este hombre, la tomaría. Ah, yo la tomaría también, por supuesto, no, sin dudarlo, sin dudarlo. Pero esta que está, pues no muy bonita, pero no muy fea, pues no muy agradable, pero tampoco desagradable, no muy Sí, perfumada, pero pues no tan apestosa, bueno, esa la quiero, sí, 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 sí. porque es lo que hay. Sí, es lo que tenemos, hay que echar mano. Y somos, además, así hemos sido siempre, Pedro, la historia de este país es así, hemos tenido que aprender a luchar en contra de adversidades, sabemos aprovechar esas oportunidades y aquí tenemos una, bueno, vamos a tomarla. Hay que tomar esta oportunidad que sí, tal vez no es la más bonita de la fiesta, pero también baila. Pues claro que sí. Y yo así la veo. Hay muchos otros escenarios, Marc, que Sí, se han analizado. Todos son rebatibles por parte de los que pensamos que hay que acudir. sí, Eh, yo he escuchado voces de gente muy inteligente, muy prestigiada, muy respetable, de la que hoy, en este caso en lo particular, disiento. Pero totalmente. lo más interesante de su postura y de la nuestra es que todos quisiéramos que se fuera. Exacto, es que ahí es donde tenemos esa convergencia, estamos en el mismo punto, bueno, vamos a luchar por el mismo objetivo. Ahora, si todos queremos que se vaya, esta es una propuesta. Ahí está y es en 2 semanas. Sí. Los que también quieren que se vaya, pero ya están invitando a no votar, me pregunto, ¿y cuál es su idea? ¿Cuál es el plan B? ¿Cuál es el plan? Digo, ¿cuál es tu propuesta? No, pues mi propuesta es el 24. Acabas y te vas, ¿no? Esa es la propuesta. Acabas y te vas. Te voy a poner un escenario. Para el 2024 va a ganar las elecciones el que se le pegue la gana al presidente de la República, Así es, porque va coincido. a dominar al colegio electoral hasta un Así punto es, ignominioso. así es. Entonces, pues yo no quiero llegar a eso. Y por lo mismo, mi vida y mi carrera de ingeniero me han llevado a tomar
siempre decisiones prácticas. Que ya se fregó, aceptemos que ya se fregó. Que tiene una solución, empecemos a trabajar por Vamos a ello. arreglarlo, claro. Ahora, ¿esto ya se fregó? Yo pienso que no. ¿Hay una solución? Sí. ¿Cuál Sí, es? claro que la hay, Pues de claro aquí que la hay. soy, de aquí soy, y, y yo quisiera que mucha gente también se enamorara de esa idea. Y Sí, finalmente las palabras inspiran y, y pienso que vale todo el esfuerzo así es. de tu corazón el buscar formas de inspiración para que este país retome el vuelo. Estamos Sí, muy golpeados, mucho. estamos muy vencidos, estamos muy tristes, tenemos miedo de Tenemos dar que un recordar lo que paso. se siente ganar, lo que se Pues, siente tener un triunfo, hombre, sentirnos unidos otra vez. sí, pues Estados Unidos mexicanos, es como nos Claro, llamamos. claro, claro. Yo no veo por qué no podamos salir adelante con una carta ganadora. Yo tampoco, no lo veo. Yo espero que todos estos maravillosos mexicanos, todos estos hermanos mexicanos que estamos aquí, de verdad, escuchen a su corazón, como lo decías, se me hizo hermosa esa frase, porque si lo escuchamos, yo sé que vamos a estar en las urnas y podemos ir brazo con brazo, hombro con hombro y sacar este país adelante. México tiene calidez, tiene este sentido mágico que nos hace únicos en el mundo. México es un pueblo solidario que está golpeado. Ya nos acostumbramos a ver los contadores en los periódicos de asesinatos y ni siquiera les hacemos caso. Y esto verdaderamente es trágico, no es el México real. Y eso podemos empezarlo a revertir, vale la pena tomar esta oportunidad, que como bien dices, tal vez no es la más bonita, pero ahí está y funciona. Vamos a usarla, vamos a aprovecharla. Vamos a Estoy de tomarla acuerdo. y yo Sí, invito a todos los que hemos estado juntos en este ejercicio hermoso al que me has invitado para gracias. que, para que dejemos de pensar en México Sí, y empecemos a hacer por nuestro por país. México. Sí, Demos el ejemplo y demos un ejemplo a nosotros y démosle un ejemplo al mundo de que con argumentos, con razones y con un profundo sentido del civismo, ese es básico, sí, hagamos lo que tenemos que hacer. Nos así toca es. y me siento muy, muy contento ante la oportunidad, que no nos la dio López Obrador, No, ese es importante, sí, nos las dieron las circunstancias que nos llevaron ahí. sí. Este, no quiero llegar y morir y que le diga yo a Dios, oye, me dejaste en medio de la inundación, que me diga, oye, yo te mandé 3 balsas, no te quisiste subir a ninguna Claro. y te ahogaste. Tú tuviste el libre albedrío de ahogarte. No me lo reclames a mí. Mejor, mejor piensa qué hiciste o qué dejaste de hacer, querido Así es, amigo. sí. Mi estimado Pedro, yo te agradezco mucho porque así lo veo igual. Igual creo que tenemos ese salvavidas, ahí está y simplemente hay que verlo y subirnos, no seguir esperando y esperando y esperando con esta apatía. Y yo espero que sí tomemos esa lancha salvavidas. Creo que sí, porque yo tampoco quiero morir en este México. Quiero No, morir en un México donde me sienta digno y sepa que mis hijos y mis nietos tienen futuro. Eso quiero y lo podemos hacer y está a la vuelta de la esquina, está en 2 semanas. En 2 semanas lo podemos hacer. hace algunos años mi padre ya estaba muy mayor. Y bueno, hay que decirlo, cuando las personas se van haciendo más grandes, empiezan a ver las cosas con un relativo pesimismo. Sí, Todo les preocupa. sí, Entonces mi padre de repente me hablaba y me decía, oye, mijo, ¿tienes forma de que comamos juntos hoy? Él vivía en Acapulco. Y yo decía, sí, papá. Acababa yo el programa y tomaba un avión y me iba yo a comer con él. claro. Y me decía, fíjate, una de las veces me dijo, ¿sabes qué? Me preocupa mucho México. Le dije, ¿por qué, papá? Tenemos caminos hacia adelante. Dice, no, es que tú no me entiendes. Me preocupa que para el tiempo de tus hijos
de los que vengan después, haya México, Sí. haya país. Y cuando me lo decía, pues es una actitud senil de un hombre que ve las cosas con una preocupación exacerbada, pero no. Tenía razón. Él había visto las condiciones de un país en duda y en pausa. Y eso puede ser muy peligroso. Fíjate que me hiciste recordar, y perdón ya porque sé que eres un hombre muy ocupado, pero me hace recordar de las últimas frases de Simón Bolívar, ahora tan llevado y tan traído en Venezuela con estos cambios y modificaciones de imagen. Pero poco antes de su muerte decía Simón Bolívar que lo mejor que se podía hacer con Latinoamérica es irse. También un argumento bastante triste. Yo creo que no debemos llegar a esos extremos, pero bien razón tenía tu padre, sí es preocupante México, y coincido. Yo creo que el futuro no está tan determinado si no salimos y no quitamos a este gobierno hoy que se puede, a este desgobierno, porque si no, también me preocuparía que tal vez ya ni siquiera haya un México para nuestros hijos. Creo que coincido con la frase. Sí, yo quiero un México para mis hijos. También. Quiero un lugar de paz. Sí. Quiero un sitio en el que nos podamos ver a los ojos. Sí, caray. Y nos confiemos. No quiero un México en el que se encuentre al culpable de tu desdicha, sino que se encuentre al aliado de tu entusiasmo. Y México es un país que está siendo dividido y dándole a la pobreza la explicación de su pobreza en función de la riqueza. Sí. Y yo creo que un padre de familia, ante la convocatoria a su familia en torno a una mesa o a una hoguera, puede hacer todo menos dividir a su familia. Todo menos eso. Eso es lo único ese sí es pecado mortal. Sí. Y eso es lo que nos está pasando. Así es. Y tenemos que unirnos, hay que quitar ese discurso. ¿Qué te puedo decir, Pedro? Yo espero, tengo mucha fe, creo que la fe no debe acabar nunca. Decía mi padre que hay que dudar, hay que cuestionarse, hay que investigar, porque era la piedra necesaria en el camino de la fe, y es muy cierto. Y hoy que tengan todas estas personas que tienen dudas, yo los invito a eso también: investiga, cuestiónate y date cuenta realmente la importancia de ir y participar, como hoy no es México este ente que a veces es un poco difícil de entender. Es tu familia, es tu casa, es cuando vas a hacer tu despensa, es la escuela de tu hijo, es tu libertad, es el poder salir a la calle. De eso se trata, ir a depositar ese voto, y de esta unión que comentas, ¿no? El no dividir a la familia, somos una gran familia, o como se dice a veces en el judaísmo, y creo que aplica, somos una familia muy grande, a veces disfuncional, pero familia a final de cuentas. No hay familia perfecta. Exacto. Y además, qué bueno que así sea, porque siempre habrá algo por qué trabajar para que lo sea. Y algún buen tema para platicar, por supuesto, que eso es lo que enriquece todo. Claro que sí. Marc, me da mucho gusto el haber estado contigo y te agradezco mucho. Al contrario. Tu paciencia para todos mis argumentos aquí. No, es un gusto. Se disfruta. Es un gusto. Dale un abrazo a tu familia. Gracias, igualmente. Sí, gracias. Y agradecido. Pedro, es un verdadero honor. Gracias por haber estado con nosotros, y espero tener la oportunidad de saludarte en breve. Ojalá en unos días poder platicar nuevamente. Muchas gracias. Un abrazo muy fuerte. Igualmente, bendiciones para todos, por favor, y muchas gracias. Y amigos de Hablando Claro, nos vemos en la próxima.